Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Noelia Fernández y a continuación procederé a explicar los resultados que he obtenido a través de la encuesta cuyo tema principal se basa en los prejuicios y los estereotipos que hay en el discurso femenino. A modo de introducción, me gustaría atribuirle significado a la palabra sexolectos y aclarar cuál es el principal objetivo de la encuesta. Los sexolectos se definen como los comportamientos sexolingüísticos apropiados a la condición sexual de hombre y de mujer. Algunos gramáticos y pensadores de la Grecia y la Roma clásicas ya observaban que las mujeres y los hombres tenemos diferentes usos lingüísticos y estrategias comunicativas para interactuar y establecer relaciones con otras personas. Además, por otro lado, el objetivo de la encuesta, el primordial, consiste en detectar y analizar la percepción que los miembros de una comunidad de habla sienten sobre el comportamiento lingüístico de cada género. Las características de la muestra más importantes son las siguientes. La encuesta ha sido completada por 5 hombres y 5 mujeres. A pesar de que no es una muestra representativa por el número limitado de candidatas y candidatos, he creído conveniente que fuera respondida por ambos géneros y en la misma medida. De esta manera, los resultados nacen equitativamente y se deja de lado cualquier tipo de asimetría en este contexto. Todas y todos ellos han sido y son estudiantes, algunos ya han dado el salto a la vida laboral y otros combinan ambos quehaceres. Además, la población encuestada es proveniente de diferentes territorios españoles, como podrían ser Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja, etcétera, aunque todas y todos ellos han respondido a la encuesta desde las provincias de Tarragona y Barcelona entre los días 17 y 22 de enero. También me gustaría destacar, como característica importante de la muestra, que todas y todos ellos utilizan el castellano como lengua vehicular diariamente. La mitad de ellas, además, se relacionan en catalán y una de ellas se relaciona en aranés en el ámbito familiar. En cuanto a la recogida de datos, la encuesta en su totalidad se divide en 5 apartados. El primero corresponde a la ficha técnica, en la cual se facilitan una serie de datos personales y factores sociales de la población encuestada. En segundo lugar, encontramos un fragmento de un diálogo entre dos personas, que únicamente están diferenciadas por llamarse una A y otra B. En este caso, he tomado la referencia que Calero utilizó en su proyecto del año 2007, y más adelante lo explicaré detalladamente. En tercer lugar, también me he basado en uno de los ejercicios del proyecto de Calero, en el que hallamos un total de 25 frases en las que se incluye algún rasgo morfológico, léxico, estilístico o comunicativo que, según la bibliografía sociolingüística, se considera como propio de uno de los dos sexolectos existentes. Asimismo, he añadido 2 preguntas en este apartado que tienen relación con la edad a la que se puede considerar mayor a una mujer o a un hombre. En el cuarto apartado he tomado como ejemplo también el ejercicio del proyecto de Calero, en el que se agrupa una serie de enunciados, en este caso 40 concretamente, en los que se explican diferencias comunicativas y de aptitudes lingüísticas entre hombres y mujeres, sobre las que cada persona encuestada debía señalar su grado de acuerdo o desacuerdo con el contenido de las mismas. Y ya por último, me ha parecido oportuno incorporar 3 preguntas de respuesta sí-no que hacen referencia al sexismo en el lenguaje. Tras haber explicado un poco cómo funciona la estructura de la encuesta, ahora ya vamos a pasar a ver qué resultados hemos obtenido. Este es el diálogo que aparece en el primer ejercicio del que os hablaba antes y que, tal y como constataba Calero en su proyecto, lo interesante es que puede observarse una de las diferencias sexolectales que aparece en la bibliografía anglosajona, que se refiere a que las mujeres hacen propuestas indirectas y los hombres no las entienden como una proposición solapada, sino como una demanda de sus intereses o gustos. Entonces, aquí podemos verlo en el personaje A, que le propone algo. ¿Qué te parece si vamos esta noche al cine? A lo que el personaje B contesta, no me apetece nada ir. El personaje A contesta, pues a mí sí, yo voy a ir igualmente, te guste o no. Y el personaje B dice, haz lo que quieras, total, siempre lo haces. A continuación veremos qué resultados hemos obtenido. Los resultados en este caso han sido inesperados y no concuerdan con lo que he explicado anteriormente, es decir, con lo que establece la bibliografía anglosajona. El 80% de las personas encuestadas ha calificado al personaje A como un hombre, que en teoría representaba a una mujer por su manera de iniciar la conversación con una pregunta indirecta, y ha calificado al personaje B como una mujer. Lo más curioso es que la mayoría de este porcentaje han coincidido
en la atribución de rasgos de carácter del personaje A y lo han considerado egoísta, autoritario e incluso agresivo. En contraste, han catalogado al personaje B generalmente como una persona pasiva, conformista y sumisa. Los motivos de la clasificación han sido muy claros. La determinación con la que el personaje A toma la decisión y la pasividad con la que el personaje B responde. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que se está asociando la actitud sumisa con la mujer y la actitud autoritaria con el hombre. Centrándonos en el segundo ejercicio de la encuesta, he seleccionado las preguntas con mayor porcentaje de coincidencia y he podido concluir que los elementos lingüísticos y comunicativos que se comprenden como propios del feminolecto son los siguientes. En primer lugar, los adjetivos característicos. Aquí tenemos dos ejemplos en los que gordi y mona corresponderían a esos adjetivos. Y podemos ver que la gran mayoría, en este caso 9 y en el otro caso 8 personas encuestadas, han seleccionado mujer joven como persona que diría esas frases. En segundo lugar, también pertenecen al feminolecto las expresiones, interjecciones y exclamaciones características, como podría ser este ejemplo que tenemos aquí, qué obscenidad por Dios, en el que un 100% de la población encuestada ha votado que la diría una mujer mayor. En tercer lugar, encontramos las órdenes indirectas como algo propio del feminolecto. Como podríamos ver en este ejemplo de aquí, te importaría pasarme la escoba, donde 9 de las 10 personas encuestadas han votado que lo diría una mujer mayor. A esto he querido sumarle el plus de la escoba para asociarlo con que la mujer tiene un rol tradicional de las tareas domésticas y he podido comprobar que la gran mayoría ha respondido mujer mayor. Así que sigue estando bastante arraigado eso. Y en cuarto lugar, encontramos otra característica más del feminolecto, que sería el uso de expresiones de afectividad, es decir, diminutivos, aumentativos y superlativos. Tenemos aquí 3 ejemplos. Tienes la nariz muy redondita, está súper triste por su ruptura, Paqui se ha ido la pelo. Y en las 3 hay un porcentaje superior que han indicado que esto lo diría una mujer. En este caso, bueno, en el primer caso mujer mayor, en el segundo mujer joven y en el tercero mujer mayor. Para polarizar un poco los elementos propios del feminolecto y ponerlos en contraste, haré un breve inciso en los elementos lingüísticos y comunicativos que se perciben como propios del masculino necto y que, según Calero, parece que están mucho más definidos en la mente de la comunidad lingüística. La primera característica sería el uso de apelativos característicos. Como podemos ver aquí, el apelativo correspondería a jefe. En segundo lugar, tenemos las órdenes directas. Como podemos ver, esto es una frase imperativa, tráeme las llaves. En tercer lugar, otra característica serían las amenazas. Aquí tenemos un ejemplo, a ver si vamos a tener problemas. 9 de cada 10 personas encuestadas lo ha calificado como hombre joven, que diría esto. En cuarto lugar, también tenemos los tacos, que son muy frecuentes en su manera de hablar. Por ejemplo, en esta frase, todo lo que dice son gilipolleces. 7 de cada 10 lo han calificado como que lo diría un hombre, 5 de cada 10 como que lo diría un hombre mayor, aunque también podemos ver que las personas encuestadas también han seleccionado estas dos categorías, es decir, de mujer joven y mujer mayor, como que lo dirían, pero el porcentaje es inferior en comparación con el porcentaje de los hombres. Y ya como última característica del masculino electo, y que bajo mi creencia se desencadena a raíz de todas las demás, es la ausencia de cortesía. Podemos observarlo en estas dos frases que se caracterizan por tener un tono cortés, un tono amable, y las personas encuestadas han creído que sería más común que las reprodujera una mujer. A todo esto es importante incidir en que es evidente la existencia de sociolectos tanto en el seno femenino como en el masculino, ya que jóvenes y mayores no hacen un uso igual de la lengua. En el tercer apartado de la encuesta, en el que preguntaba a las personas encuestadas a partir de qué edad consideran que una mujer y un hombre son mayores, he obtenido unos resultados imprevisibles. Precisamente había incluido estas preguntas en la encuesta por el fenómeno del edadismo, que pone de manifiesto que con el paso del tiempo los hombres maduran, pero las mujeres envejecen. Además, hay una creencia generalizada que establece que las mujeres pueden considerarse mayores a una edad más temprana que los hombres.
Para mi sorpresa, todas las personas encuestadas han considerado mayor de la misma manera a hombres y a mujeres. El 10% ha valorado que las personas son mayores entre los 30 y 40 años, el 40% entre los 40 y los 50 años y el 50% entre los 50 y los 60 años. En cuanto al cuarto apartado de la encuesta, en el que las y los informantes debían indicar el grado de acuerdo o desacuerdo en el que estaban con una serie de enunciados que reflejaban las diferencias comunicativas en el desarrollo del lenguaje entre mujeres y hombres, he hallado bastante sincronía y he decidido seleccionar las afirmaciones en las que ha habido mayor porcentaje de concordancia, así como las que considero más relevantes teniendo en consideración la materia estudiada sobre sociolingüística. Aquí tenemos un ejemplo que trata sobre el tema de conversación, en el que podemos observar que las conversaciones entre hombres se habla mucho de fútbol y que por lo general las mujeres hablan más de su familia y de sus hijos que los hombres. Además, había otra pregunta que era referente a que las mujeres hablaban también bastante sobre ropa y era el porcentaje que ha salido era bastante grande también. Aquí observamos más ejemplos sobre las diferencias que hay en el lenguaje y en los gráficos de la izquierda vemos cómo las mujeres suelen pedir más las cosas antes que ordenarlas y en cambio pues los hombres suelen ordenar las cosas en vez de pedirlas. Otra diferencia que la encontramos en la parte derecha de la diapositiva tendría que ver con el tono que se emplea. Los hombres utilizan en muchas ocasiones un tono más agresivo o amenazante y en contraste las mujeres no, más bien todo lo contrario. Adicionalmente, es bastante frecuente que los hombres utilicen tacos en su vocabulario y que no se preocupen demasiado por su forma de hablar, mientras que las mujeres suelen preocuparse más que los hombres si una palabra o una pronunciación está mal considerada y, en este caso, no recurren excesivamente al uso de tacos. Aquí observamos más ejemplos donde el porcentaje de concordancia ha sido significante. Por ejemplo, que las mujeres hacen más preguntas a las personas para interesarse por ellas y no siempre para obtener información, que en el caso de los hombres normalmente cuando intervienen en una conversación es porque tienen algo relevante que aportar o informativo, que las mujeres miran a los ojos de la persona con la que conversan, que las mujeres se disculpan más que los hombres o que las mujeres suelen elogiar a las personas. Y a modo de resumen, sí que es cierto que se contemplan datos muy parecidos a los del proyecto de Calero. Y se advierte que las mujeres tienden a pedir más perdón que los hombres, se consideran a sí mismas cooperativas, más preocupadas por las personas y más corteses. Además, se preocupan también más que los hombres si una palabra o pronunciación está mal considerada. En contraste, los rasgos comunicativos que se consideran integrantes de los masculinolectos son la brusquedad en el habla, la despreocupación por hablar bien y el uso de tacos, la resistencia a elogiar a otras personas e incluso el discurso competitivo. Y ya por último, en el último apartado de la encuesta, en las tres últimas preguntas, he obtenido un 90% de concordancia, es decir, únicamente una de las personas encuestadas no estaba de acuerdo con lo que han respondido las otras. Las cuestiones son las siguientes. La primera, ¿consideras que la manera en la que empleamos el lenguaje es sexista? La segunda, ¿crees que utilizar el género femenino habitualmente es una pérdida de tiempo y o manera de fastidiar? Y la tercera, ¿crees que es necesario cambiar ciertos aspectos de nuestra comunicación con el propósito de conseguir un lenguaje menos sexista? Por consiguiente, y mediante estas respuestas, es evidente que a diario empleamos un uso de lenguaje sexista, aunque en la mayoría de los casos lo hacemos de manera inconsciente. También es positivo observar cómo cambios, como puede ser el uso del género femenino, no resultan a la población una pérdida de tiempo o una manera de fastidiar, sino más bien un proceso de evolución del lenguaje y asimismo el 90% de las personas encuestadas ha considerado que sí que es conveniente y necesario cambiar algunos aspectos de nuestra comunicación con un objetivo que está bastante claro y que es conciso y directo, que es que se pueda conseguir un lenguaje menos sexista. A modo de cierre, me gustaría comentar las conclusiones más claras que he sacado de este trabajo, que es que sí que existen estereotipos y prejuicios, no solo en el femenino lecto, sino también en el masculino lecto, que aunque se haya avanzado en muchos aspectos en materia de igualdad,
el hombre sigue empleando actitudes autoritarias y la mujer actitudes condescendientes, en este caso en el lenguaje, y que el lenguaje efectivamente es sexista y es necesario llevar a cabo cambios y modificaciones para que llegue a ser igualitario. Nada, muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.